Nos han vendido una mentira seductora, cinematográfica y profundamente dañina. Es la mentira del líder carismático. La hemos visto en las películas, la hemos leído en biografías de titanes de la industria y la hemos escuchado en discursos que nos ponen la piel de gallina. Es la imagen del visionario solitario, del orador magnético, de la personalidad arrolladora, que con la fuerza de sus palabras y su encanto inspira a las masas, levanta ejércitos y construye imperios. Y en la soledad de tu ambición, probablemente has intentado ser esa persona. Has practicado discursos en el espejo. Has intentado ser más extrovertido, más ingenioso, más inspirador. Y muy probablemente has fracasado. Has sentido que no eres natural, que te falta eso que tienen los grandes líderes. Y esa sensación de fracaso, esa duda persistente, te ha carcomido. Te preguntas por qué tu equipo no te sigue con la devoción que esperas, por qué tus ideas no encienden el fuego que deberían. Y llegas a la conclusión de que simplemente no naciste para ser un líder. Déjame detenerte ahí mismo. La razón por la que tu equipo no te sigue, la razón por la que tu liderazgo no despega, no es porque te falte carisma, es porque estás persiguiendo la cualidad equivocada. Estás intentando aprender los trucos de un mago cuando lo que necesitas es la disciplina de un arquitecto. Peter Drucker, el observador más lúcido de la naturaleza del poder y la organización en el siglo XX, destrozó este mito con la precisión de un cirujano. Para él, el liderazgo no solo no tenía nada que ver con el carisma, sino que a menudo era su antítesis. Descubrió que el liderazgo efectivo, el que construye instituciones duraderas y mejora la condición humana, no reside en la personalidad. Reside en una sola cosa: una cualidad austera, sin glamour, pero con la fuerza de la gravedad: la responsabilidad. Hoy te voy a revelar la verdad sobre el liderazgo. Vamos a desmantelar la mentira del carisma, y te mostraré por qué Drucker, un hombre que vio de cerca el abismo, desconfiaba profundamente de los líderes carismáticos, usando como ejemplo a los peores y más efectivos tiranos del siglo XX. La perspectiva forjada en el fuego. Para entender la profundidad de la aversión de Drucker por el liderazgo carismático, no podemos empezar en una sala de juntas de General Motors. Debemos empezar en la Viena de los años 30. Drucker no fue un teórico que estudió el poder desde la seguridad de una biblioteca. Fue un hombre que lo vivió. Como un joven intelectual judío en el corazón de una Europa que se desmoronaba, fue testigo de primera mano del ascenso del nazismo. Vio cómo una nación entera, una de las más cultas y avanzadas del mundo, podía ser seducida, hipnotizada y llevada a la barbarie por la fuerza de una sola personalidad carismática. Vio cómo la lógica, la ética y la decencia podían ser incineradas por el fuego de un discurso apasionado y la promesa de soluciones simples a problemas complejos. Huyó de Austria y luego de Alemania, no como un turista, sino como un refugiado del poder del carisma desatado. Esta experiencia no fue una anécdota en su vida, fue el crisol que forjó su filosofía. Lo marcó para siempre con una profunda desconfianza hacia el poder personal y una obsesión por encontrar una base para el liderazgo que fuera inmune a la personalidad. Drucker entendió, a un nivel visceral que pocos pueden imaginar, la delgadísima y terrorífica línea que separa a un líder de un déspota, y dedicó su vida a definir esa línea, no para la filosofía, sino para la práctica diaria de la gestión y la organización. Su obra no es solo sobre negocios, es sobre cómo construir una sociedad funcional y humana que sea resistente a los tiranos. Acto 1. El peligro mortal del carisma. Ahora, entremos en el corazón de la advertencia de Drucker. ¿Por qué era tan peligroso el carisma para él? Porque el carisma, en su esencia, es una herramienta de seducción. Y cuando la seducción reemplaza a la sustancia, el resultado es siempre la catástrofe. Drucker hizo una observación escalofriante. Dijo que si le preguntabas a cualquiera
¿Quiénes habían sido los líderes más carismáticos del siglo XX? 3 nombres aparecían inevitablemente: Adolf Hitler, Joseph Stalin y Mao Zedong. Detengámonos aquí un momento. Dejemos que el peso de esa afirmación se asiente. Hitler no era un burócrata aburrido. Era un orador hipnótico que podía llevar a millones de personas al éxtasis y al odio. Stalin no era un simple administrador. Construyó un culto a la personalidad tan poderoso que la gente lloraba de devoción genuina por un hombre que los estaba asesinando por millones. Mao no era un ideólogo gris. Era una figura mesiánica que inspiró a una generación a destruir su propia cultura en su nombre. Estos hombres no fueron anomalías. Fueron quizás los ejemplos más puros de liderazgo carismático en la historia de la humanidad. Y entre ellos fueron responsables de la muerte, la tortura y el sufrimiento de más de 100 millones de seres humanos. Esta, para Drucker, no era una coincidencia. Era la conclusión lógica del liderazgo basado en el carisma. ¿Por qué? Porque el carisma, por su propia naturaleza, hace que la lealtad de los seguidores se dirija a la persona del líder, no a la misión o a la tarea. El líder carismático dice, implícita o explícitamente, sígueme a mí. El líder efectivo dice, sigamos juntos esta misión. El líder carismático exige fe en su visión personal. El líder efectivo exige un compromiso con una realidad y unos estándares objetivos. El líder carismático crea dependencia. El seguidor se siente débil e incompleto sin la guía del líder. El líder efectivo crea capacidad. El seguidor se vuelve más fuerte, más competente y más autónomo bajo su guía. El foco del carisma es siempre el líder, su ego, su historia, su brillantez. El foco del liderazgo efectivo es siempre la tarea, la organización, el propósito que es más grande que cualquier individuo. Cuando un seguidor le pregunta a un líder carismático, ¿por qué hacemos esto? La respuesta en última instancia es, porque yo lo digo. Cuando se lo pregunta a un líder efectivo, la respuesta es, porque esto es lo correcto para lograr nuestro objetivo común. Drucker advirtió que el carisma es una tentación para el líder de creerse infalible y una invitación para los seguidores a abdicar de su propio juicio crítico. Es una receta para el desastre, ya sea en una nación o en una sala de juntas. Hemos visto versiones corporativas de esto. El CEO estrella, el visionario mesiánico que adorna las portadas de las revistas. Construyen un campo de distorsión de la realidad a su alrededor. La gente invierte en la empresa no por sus fundamentos, sino por la personalidad del líder. Los empleados no trabajan por la misión, sino por el miedo o la adoración a esa figura. Y cuando la personalidad del líder resulta ser defectuosa, arrogante o simplemente equivocada, como en los casos de Enron o WeWork, todo el edificio se derrumba, porque no estaba construido sobre la roca de la realidad, sino sobre la arena del carisma de un solo hombre. Acto 2. La verdad austera. El liderazgo como resultado. Si el carisma no es el liderazgo, entonces, ¿qué es? La definición de Drucker es tan simple, tan pragmática y tan libre de misticismo que resulta casi chocante. Para Drucker, la única definición de un líder es esta: alguien que tiene seguidores. Eso es todo. No hay mención de personalidad, de estilo de comunicación, de visión innata. Es una definición funcional. El liderazgo no es un rasgo de carácter con el que naces, es un resultado que obtienes. Es un verbo, no un sustantivo. Es algo que se demuestra a través de la acción, no algo que se proclama. Puedes tener el carisma de una estrella de rock, pero si nadie te sigue, no eres un líder. Puedes ser tan callado e introvertido como un monje, pero si la gente confía en tu juicio y elige seguir tu dirección, eres un líder. Drucker señaló que algunos de los líderes más efectivos que conoció en su vida, desde CEOs de multinacionales hasta administradores de hospitales, eran personas notablemente aburridas. No inspiraban con discursos, inspiraban con su consistencia, su integridad y sus resultados. Si el liderazgo es tener seguidores, la siguiente pregunta lógica es, ¿por qué la gente elige seguir a alguien?
No siguen a una persona por su encanto, siguen a una persona porque confían en ella. Y la confianza no se construye con palabras bonitas. La confianza es el subproducto de una sola cosa, la responsabilidad demostrada. Aquí yace el núcleo de la filosofía de Drucker. El liderazgo es un pacto, un contrato no escrito entre el líder y el seguidor. El seguidor dice, te daré mi recurso más valioso, mi tiempo, mi talento y mi esfuerzo, y confiaré en tu dirección. A cambio, el líder debe asumir una responsabilidad monumental. Debe asumir la responsabilidad de definir la misión con claridad. Debe asumir la responsabilidad de establecer y mantener los estándares. Debe asumir la responsabilidad de proveer las herramientas y los recursos necesarios. Debe asumir la responsabilidad de tomar las decisiones difíciles. Y sobre todo, debe asumir la responsabilidad final por los resultados del equipo, tanto los éxitos como los fracasos. El liderazgo no es un privilegio, es una carga. Es el acto voluntario de asumir la responsabilidad por el bienestar y el éxito de otros. Y es precisamente porque es una carga tan pesada que tampoco se están dispuestos a asumirla de verdad. Es mucho más fácil y seductor jugar a ser carismático. Acto 3. Las 3 disciplinas de la responsabilidad. La responsabilidad no es un sentimiento vago de estar a cargo. Para Drucker era un conjunto de disciplinas, acciones concretas y observables que cualquier persona, sin importar su personalidad, puede aprender y practicar. Desmitifiquemos el liderazgo y convirtámoslo en un manual de operaciones. Aquí están las 3 disciplinas fundamentales del líder responsable. Disciplina 1. Piensa y di nosotros. La abolición del yo. La primera prueba de un líder responsable es su lenguaje. ¿Habla de yo o habla de nosotros? Esta no es una simple cuestión de semántica, es una ventana al alma de su liderazgo. El líder carismático, centrado en sí mismo, dice, mi visión, mi equipo, mi éxito. Cuando las cosas van bien, dice, logré un resultado récord. El líder responsable ve el mundo de forma diferente. Entiende que no es la estrella del espectáculo, sino el servidor de la misión y del equipo. Su ego está subordinado al propósito colectivo. Por eso su lenguaje es el del nosotros, nuestra misión, nuestro equipo, nuestro éxito. Cuando las cosas van bien, se aparta del foco y dice, el equipo ha hecho un trabajo extraordinario. Pensar en nosotros significa que la primera responsabilidad del líder es definir qué significa nosotros. ¿Cuál es nuestra causa común? ¿Cuál es nuestra misión? El líder es el principal guardián y clarificador de esa misión. Se asegura de que cada persona en el equipo entienda no solo qué tiene que hacer, sino por qué es importante para el conjunto. Esto también significa que la responsabilidad del líder es hacia la organización en su totalidad, no hacia sus amigos o a sus favoritos. Un líder responsable tomará decisiones que pueden ser impopulares para un individuo si son correctas para el nosotros colectivo. No antepone las relaciones personales a la salud de la empresa. Su lealtad es a la misión. Disciplina 2. Enfócate en lo correcto, no en lo popular. La búsqueda de la realidad. La segunda disciplina es la del coraje intelectual y moral. El carisma a menudo se alimenta de decir a la gente lo que quiere oír. Es una búsqueda de popularidad y aplauso. La responsabilidad, sin embargo, exige una devoción inquebrantable por la realidad, por muy incómoda que sea. El líder responsable se pregunta constantemente, ¿qué es lo correcto? No, ¿qué es lo que me hará quedar bien? Esto se manifiesta en la fijación de estándares. El líder responsable sabe que su deber es definir la excelencia y exigirle a su equipo, y sobre todo a sí mismo, que la alcancen. No acepta la mediocridad para evitar una conversación difícil. No tolera un mal desempeño para ser amigo de todos. Drucker decía que la prueba de un buen líder es su capacidad para hacer que gente común logre cosas extraordinarias, y eso solo se consigue estableciendo un estándar alto y dando el apoyo necesario para que la gente lo alcance. Esto también significa tener el coraje de tomar decisiones impopulares. Imagina a un capitán de barco en medio de una tormenta. La tripulación, asustada, podría querer dar la vuelta y volver al puerto seguro del que partieron. Esa es la opción popular.
Pero el capitán, que entiende las cartas de navegación y la naturaleza de la tormenta, sabe que la única forma de salvar el barco es navegar directamente a través de ella para llegar a aguas más seguras. Su responsabilidad no es hacer a la tripulación feliz en el corto plazo, es salvar sus vidas en el largo plazo. El líder responsable es un realista, prefiere una verdad dolorosa a una mentira reconfortante. Y su equipo, aunque a veces no le guste lo que oye, aprende a confiar en que sus decisiones, aunque difíciles, están basadas en los mejores intereses de la misión. Disciplina 3. Asume la culpa. Comparte el éxito. El principio de propiedad absoluta. Esta es la disciplina definitiva, la que separa de forma irrevocable a los líderes de los gestores, a los responsables de los burócratas. Es la forma en que un líder reacciona ante el éxito y el fracaso. Cuando las cosas van mal, el líder responsable mira por la ventana y solo ve un espejo. Busca la causa del fracaso en sus propias decisiones, en su falta de claridad, en su fallo a la hora de proveer recursos. Se para frente al equipo, frente a sus superiores, frente al mundo, y dice: la responsabilidad es mía. Yo cometí un error en X, Y, Z. No busca chivos expiatorios, no culpa a su equipo, no pone excusas sobre el mercado. Asume la propiedad absoluta del fracaso. Este acto, que parece un suicidio profesional, es en realidad la fuente de una lealtad feroz. Al asumir la culpa, el líder crea un paraguas de seguridad psicológica para su equipo. Les dice: aquí es seguro intentar cosas grandes, es seguro arriesgarse, es seguro cometer errores. Porque si fallamos, yo asumiré el golpe. Un equipo que no tiene miedo a fallar es un equipo que puede innovar. Cuando las cosas van bien, el líder responsable mira por la ventana y no ve un espejo, ve a su equipo. En lugar de atribuirse el mérito, desvía el foco de atención hacia la gente que hizo el trabajo. Dice: María hizo un análisis brillante que nos abrió los ojos. El equipo de ingenieros trabajó incansablemente para lograr esto. No podríamos haberlo hecho sin la dedicación de Juan. Utiliza el éxito como una plataforma para construir la confianza, la reputación y la carrera de su gente. El líder carismático necesita la luz del foco para sobrevivir. El líder responsable entiende que su trabajo es dirigir esa luz hacia los demás. Hemos desmantelado la mentira. Hemos visto cómo la obsesión de nuestra cultura con el carisma no solo es una distracción, sino una peligrosa perversión de la verdadera naturaleza del liderazgo. Es una reliquia de déspotas y tiranos, un camino que lleva a la dependencia y la fragilidad. La verdad austera y poderosa de Drucker es que el liderazgo no es un rasgo de la personalidad con el que se nace. Es una elección, es una disciplina, es la decisión consciente de asumir la responsabilidad. Deja de intentar ser más interesante, más ingenioso o más carismático. Esa es una batalla perdida contra tu propia naturaleza. En su lugar, empieza a ser la persona más responsable de la sala. Empieza a pensar en nosotros en lugar de en yo. Empieza a enfocarte en lo que es correcto en lugar de en lo que es popular. Empieza a asumir la culpa y a compartir el éxito. La gente no sigue a la persona más brillante o a la que tiene el mejor discurso. A largo plazo, la gente sigue, con una lealtad inquebrantable, a la persona en la que puede confiar. Siguen a la persona que saben que asumirá la responsabilidad. La confianza es la moneda del liderazgo y se acuña día a día con los pequeños y grandes actos de responsabilidad. El liderazgo no empieza cuando te dan un título, empieza cuando tomas una decisión. Te desafío a que tomes esa decisión esta semana. No te pido que cambies tu personalidad, te pido que elijas una acción. ¿Cuál es el acto de responsabilidad más importante que puedes tomar en tu trabajo o en tu vida esta semana? ¿Es tener esa conversación difícil que has estado evitando? ¿Es asumir la culpa por un error en lugar de dejar que otro la cargue? ¿Es darle el crédito a un colega por su buen trabajo en una reunión importante? Elige uno y comprométete a hacerlo. Escríbelo en los comentarios para hacerlo real. Mi acto de responsabilidad esta semana será...
Y si estás listo para dejar de perseguir mitos y empezar a construir las bases sólidas de liderazgo efectivo, para aprender a ser el líder que tu equipo, tu empresa y el mundo realmente necesitan, suscríbete y activa las notificaciones. El trabajo es duro, pero ahora sabes cuál es el trabajo real.